La actividad 4 es la última actividad de la revolución industrial. Tiene que ver con las consecuencias sociales de la revolución. Ahora vamos a repasar un poquito las actividades anteriores y después les explico estas últimas actividades. Lo que vimos antes tiene que ver con el comienzo de la revolución en Inglaterra hacia mediados del siglo XVIII, 1780 aproximadamente, hasta 1850, es la primera revolución industrial. Se produjo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía motivos para producir más cantidad de manufacturas de la que producía porque contaba con más mercados que el resto de los países de Europa. Un mercado interno y un mercado externo. Van a encontrar que a veces en los textos les habla de Inglaterra y a veces de Gran Bretaña. Esto es Europa. Toda esta isla es la isla de Gran Bretaña y lo que está en rojo forma parte del Reino Unido, Gran Bretaña, y acá adentro hay distintos países. Esto que queda en blanco es Irlanda, que no forma parte. Pero después en esta parte roja está Irlanda del Norte, está Escocia, está Gales y está Inglaterra. Es un territorio dentro de Gran Bretaña. A veces se usa indistintamente, pero no es exactamente lo mismo. La revolución industrial se produjo en Inglaterra, que está dentro de Gran Bretaña. Gran Bretaña además era en el siglo XIX un imperio, en el siglo XVIII, que tenía territorios fuera de la isla y fuera de Europa. Que forman parte esos territorios a los que les quedan todavía de la comunidad, el Commonwealth le llaman, que lo gobierna la reina de Inglaterra bajo un sistema parlamentario. Bueno, entonces, ¿por qué la revolución industrial se produjo en Inglaterra? ¿Por qué empezaron a fabricar máquinas para producir más cantidad y más rápido? Porque tenían a quién venderle todo eso que iban a producir. ¿Y a quién se lo iban a vender? A la gente que estaba dentro del mercado interno y del mercado externo. Cuando hablamos de mercado, no estamos hablando de un almacén, estamos hablando de un conjunto de personas que están dispuestas a comprar algo. Si hay mercados, quiere decir eso, que hay gente que está dispuesta a comprar. Bueno, ¿cómo se formó el mercado interno? Esto ya lo hicieron en las actividades anteriores, estamos solamente repasando. El mercado interno se formó cuando el Parlamento, que gobierna Gran Bretaña, sacó una ley que era la Ley de Cercamientos. Esa ley que decía que todas las tierras comunales que no tenían un dueño reconocido, que habían pasado de generación en generación desde la época del feudalismo y que usaban los campesinos en forma común, se iban a convertir en propiedad privada y para eso se las iba a cercar y vender. Gran parte de esas tierras fueron vendidas a burgueses, a comerciantes que tenían dinero para comprar tierras y que la dedicaron principalmente a la cría de ovejas para producir lana y con esa lana fabricar telas. Muchos de los campesinos que no tenían títulos de propiedad abandonaron las tierras, se vieron obligados a ello y se fueron a vivir a las ciudades, donde consiguieron trabajo, ¿dónde? En los talleres artesanales primero y después, cuando esos talleres se convirtieron en las fábricas como asalariados, trabajadores por un salario. ¿Qué tenían que hacer con ese salario? Comprar su alimento, pagar su alquiler y comprar todas las cosas que antes, cuando vivían en las tierras, podían producir por sí mismos. Ahora no, porque estaban todo el día dentro de la fábrica trabajando por ese salario. Acá en las fotos vemos los límites de la propiedad privada de las tierras. Bueno, esto era el mercado interno. Entonces surgió un montón de gente en Inglaterra que antes no compraba cosas y que ahora se veía obligado por las circunstancias a comprar su alimento, su ropa, además. Eso era el mercado interno. El mercado externo estaba integrado por Gran Bretaña y sus colonias fuera de la isla. Ese comercio era un comercio triangular porque unía 3 puntos del planeta: Gran Bretaña, África y las colonias americanas. De Gran Bretaña salía un barco cargado con manufacturas, armas, ron, iba hacia África, ahí vendía parte de la mercancía y compraba esclavos. Había compañías que se dedicaban a capturar esclavos y venderlos. Ese barco iba cargado con esclavos hacia América y los descargaba, los vendía a los terratenientes que compraban esclavos para trabajar sus tierras y producir principalmente algodón, pero también café, tabaco, azúcar,
Todo eso se cargaba en el barco y se llevaba a Inglaterra, principalmente el algodón. ¿Para qué? Para que las fábricas produjeran nuevos textiles y así empezar otra vez el circuito. Este es un videito que hizo una banda norteamericana, se llama The Roots, a partir de, bueno, todos los movimientos de la población afroamericana en Estados Unidos. Hicieron este video explicando un poco el origen también de la esclavitud en Estados Unidos. Y acá se muestra el comercio triangular, el barco que recorre estos 3 puntos con primero textiles, ron, manufacturas, lleva a los esclavos, en este caso a Estados Unidos, también acá a todo Centroamérica, a Brasil también, y vuelve con azúcar, tabaco y algodón. Este es el origen de la esclavitud en Estados Unidos, que todavía tiene consecuencias en la actualidad. Bueno, después de ver los dos mercados, ahí ustedes tenían que hacer la red conceptual. La siguiente actividad era sobre los adelantos técnicos. ¿Qué problemas fueron solucionando los adelantos y qué nuevos problemas generaban? Lo que hacía que los ingenieros tuvieran que mejorar las máquinas, hacer nuevas invenciones para solucionar los problemas que iban surgiendo en la producción. Pasábamos de la spinning jenny a la water frame. La water frame funcionaba, digamos, los telares anteriores eran telares artesanales, funcionaban con la fuerza humana. Con esta máquina de hilar, la water frame, esta empezó a funcionar con la fuerza hidráulica, la fuerza del agua. Entonces los talleres tenían que levantarse a la orilla de los ríos y tenían un gran molino que movía el agua. Por eso a las fábricas en Inglaterra se les dice también mills. Mill es molino en inglés, pero se utiliza para denominar a las fábricas. Acá ya tenemos el telar automático movido por la máquina a vapor, que es la que reemplaza a la energía hidráulica. Con la máquina a vapor ya no hacía falta que las fábricas estuvieran cerca de los ríos, podían estar en cualquier parte, pero sí tenían que ser enormes galpones para albergar máquinas tan grandes. Con la spinning jenny se podía trabajar en la casa del artesano todavía, pero con la siguiente ya no. Y ahí es cuando aparece la fábrica. La fábrica existe a partir de la Revolución Industrial. Antes, los talleres artesanales estaban en la casa del artesano y los campesinos producían artesanalmente sus ropas, sus bienes en sus propias casas. Sabían hacer ese trabajo, pero con la fábrica todo esto cambió. Este es un pedacito de la película que íbamos a ver para hacer la actividad 4, que no la vamos a hacer como está en el material porque no puedo compartirles esto por YouTube porque no me lo permite justamente YouTube por los derechos de autor. Vamos a ver si este pedacito me lo deja pasar. Acá se ve bien cómo era una fábrica algodonera que producía textiles de algodón. Esos eran todos telares automáticos que tejían algodón y fíjense cómo la pelusa de algodón flotaba en el aire todo el tiempo. Muchos niños trabajaban en las fábricas y tenían que juntar el algodón que se desperdiciaba, que caía, para reutilizarlo. Después en una actividad van a ver que había gente que cobraba por hacer exactamente ese trabajo. Bueno, así era una fábrica. El reloj era un elemento importante de la fábrica. La gente antes de la Revolución Industrial no usaba relojes, eran un artefacto de lujo para muy pocas personas. La gente se manejaba por el sol. Se levantaba cuando salía el sol y se retiraba, dejaba de trabajar cuando el sol se escondía. Con la fábrica, el reloj y la disciplina en el horario pasan a ser algo muy importante. Solamente los dueños de las fábricas y los capataces podían tener reloj y además lo manipulaban para su conveniencia. Es decir, lo adelantaban a la entrada y lo atrasaban a la salida. Era como una especie de gran patrón el reloj. Esta ya es una fábrica cuyos telares funcionan con energía a vapor. Y fíjense que la mayoría de los trabajadores son mujeres.
mujeres y niños que se veían juntando el algodón del piso. Bueno, las fábricas y toda la gente que se mudó a las ciudades le dieron una nueva apariencia a las ciudades medievales, que cambiaron drásticamente. Primero se volvieron mucho más populosas, surgieron los barrios obreros para albergar a todos esos obreros que se mudaron, campesinos que se mudaron del campo a la ciudad y se convirtieron en obreros, y además la polución empezó a invadir las ciudades, el humo que generaban las fábricas. Bueno, para hacer las actividades, como les dije, la actividad 4 no es como está en el material, porque en el material estaba pensada para trabajar con la película, pero como no se las puedo compartir, lo tuve que cambiar. Así que vamos a trabajar con textos. Tienen que leer un fragmentito cortito, los dos son cortos, sobre una introducción general de la Revolución Industrial y después un pedacito de una novela, que es esta novela de Dickens que se llama Tiempos Difíciles, es un pedacito cortito también, que pinta un poco la vida de la época de la Revolución Industrial. Punto 1, solamente leer esos dos textos, nada más. En la actividad 2, lo que tienen que hacer es, bueno, a partir de la lectura, acá les doy como una guía de análisis de esos dos textos. ¿Qué aspectos del proceso histórico explicado en el texto 1, que se llama la Revolución Industrial, se pueden identificar en el segundo, en ese pedacito de la novela de Dickens? En ese texto, en el 1, la Revolución Industrial, les dice que la industrialización tuvo dos fases. Bueno, ¿con cuál fase relacionan el texto de Dickens, el de Tiempos Difíciles, y por qué? Identifiquen en la novela los siguientes aspectos. Es cortito, así que esto no requiere demasiado desarrollo. ¿Qué tipo de energía se emplea en la producción? ¿Qué tecnología? ¿Qué tipo de maquinaria? ¿Qué unidad o ámbito de trabajo? ¿Dónde sucede? ¿Qué materias primas e insumos? ¿Cómo se diferencian los distintos espacios urbanos, los espacios de la ciudad? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y qué clases sociales aparecen en el texto? Esa es la actividad 2. Todo esto formaría parte de la 4, que es la que seguía. Dentro de la 4.3, interpreten los siguientes elementos del texto 2, que sería el de Dickens. Cuando Dickens habla de serpientes de humo, ¿a qué se refiere? Si ya se lo están imaginando, es fácil. En este fragmento, en el que tienen que leer, Dickens emplea 3 veces la palabra brazos. ¿Qué significaciones le atribuyen a esa palabra? ¿Cuál es la idea que según ustedes quiere transmitir el novelista en este libro? Y imaginen cómo continuaría esa escena en ese textito cortito, cómo terminaría esa parte, ese fragmento, cómo la continuarían ustedes. Ese es el 3. En el punto 4 tienen una tabla en las actividades que muestra que divide la fuerza laboral de una fábrica. Bueno, fíjense, analicen, observen en la tabla qué diferencias hay entre el trabajo que hacen los varones y las mujeres. La tabla está dividida así. Comparen los salarios que cobran los varones y los salarios que cobran las mujeres y la cantidad de varones y mujeres que trabajan en la fábrica, a ver qué relaciones encuentran. Esa es la 4. Y en la 5 tienen 2 testimonios de 2 trabajadoras de fábricas. Lean los 2 testimonios. A ver. Los testimonios son de Hannah Good. Dice: trabajo en el molino del señor Wilson, el molino es la fábrica. Creo que el niño más pequeño tiene alrededor de 7, me atrevería a decir que hay 20 menores de 9 años trabajando. Son aproximadamente las 5:30 en nuestro reloj de casa cuando entramos, 5:30 de la mañana. Salimos a las 7 de la tarde del molino. Nunca nos detenemos a comer excepto en la cena. William Crooks es el vigilante de nuestra habitación. A veces tiene mal genio. No me pega, golpea a los niños pequeños si no hacen bien su trabajo. A veces he visto a los niños pequeños quedarse dormidos más o menos, pero no últimamente. Si se quedan dormidos, se les da con la correa. Siempre están muy cansados por la noche. Puedo leer un poco, no puedo escribir. Solía ir a la escuela antes de ir al molino. Lo he hecho desde que tengo 16 años. En este caso, como dice que hay un vigilante de la habitación, el testimonio es de una chica huérfana que forma parte de un orfanato. Las fábricas utilizaban huérfanos para trabajar en las fábricas.
La señora Smith es el otro testimonio. Tengo 3 hijos trabajando en el molino de Wilson, uno de 11, uno de 13 y el otro de 14. Trabajan en horario irregular allí. No nos quejamos. Si van a bajar las horas, no sé qué harán los pobres. Tenemos mucho trabajo para vivir, como estamos. Mi esposo tiene la misma opinión al respecto. El verano pasado mi esposo estuvo 6 semanas enfermo. Empeñamos casi todas nuestras cosas para vivir. Muchas cosas todavía no las recuperamos. Solo nos quejamos de los bajos sueldos. Mis hijos llevan 3 años en el molino. No tengo ninguna queja que hacer sobre que los golpeen. Preferiría que los golpearan a que los multasen. Bueno, estos son los testimonios y la actividad 5 consiste en responder. ¿A qué situaciones de las descritas en los testimonios podían generar el descontento de los... La actividad 5 consiste en responder. ¿Qué situaciones de las descritas en los testimonios podían generar el descontento de los trabajadores? O sea, de lo que cuentan ahí, ¿por qué creen ustedes que los trabajadores podían llegar a protestar? Y por cuáles realmente se quejaban. Una cosa es lo que ustedes piensan, si ustedes se pusieron en el lugar de los trabajadores, ¿por qué se quejarían y por qué se quejan ellos realmente? Esas serían las últimas 2 preguntitas para responder en base a los testimonios y con esto terminamos la revolución industrial.